Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más, un día más a Fútbol 360 Net Braining. Como digo yo siempre, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, pues hoy vamos con un nuevo vídeo de la pizarra del estratega, por fin analizando una victoria del Mirandés por 1-2 ante los Cármenes. 3 puntos importantísimos, casi diría claves, ¿no? Bueno, también tenemos un programa bastante interesante por delante, la verdad. Tenemos que analizar, pues, como siempre, el partido de manera táctica, etc, etc, etc. Después, el, la pequeña previa que solemos hacer siempre del siguiente partido, esta vez contra el Albacete. Y también tenemos que analizar cómo se ha quedado la plantilla a 2 de septiembre, es decir, cómo se ha quedado la plantilla ya una vez terminado el mercado, ¿no? Vamos a analizar un poco, por así decirlo, los más y los menos de esta plantilla, ¿no? Bueno, primero vamos con el partido, como siempre, primero empezamos por los de Fran Justo, primero empezamos por los nuestros y luego analizamos un poco más a detalle al Granada. Bueno, empezando por nosotros, empezando por el Mirandés. Ha sido muy acertado volver a los 3 centrales, sin ninguna duda, ya con el equipo más formado, con la vuelta también de Iker Córdoba de sanción y de Postigo también de sanción. 2 vueltas muy positivas, porque hay que reconocer que Iker Córdoba ha vuelto mucho más centrado y Postigo le ha dado al equipo lo que necesitaba, que era algo de veteranía, ¿vale? Me ha convencido mucho Juan Gutiérrez como carrilero derecho. De hecho, ya la temporada pasada le veíamos muchas veces cuando faltaban centrales tirarse a esa posición de carrilero derecho mientras Hugo Rincón se metía de central. Ahora es distinto, ahora es Martín Pascual quien se mete de central y Juan Gutiérrez quien sale, digamos, como carrilero derecho, ¿no? La verdad es que muy convincente. De hecho, dio la asistencia del golazo absoluto de Gonzalo Petit. Y bueno, pues un Mirandés que está llamado a jugar como la temporada pasada. Es decir, ese 5-3-2 que luego varía un 5-4-1. De hecho, ayer vimos ese mismo sistema, ¿no? Teníamos en momento de atacar, en momento ofensivo, teníamos una doble punta con Iker Varela y con Carlos Fernández, como bien os lo he dibujado por aquí. Y a la hora de defender, Varela hacía siempre el movimiento hacia la izquierda y por tanto pasábamos a tener, como estaréis viendo aquí, 4 en el medio campo, ¿no? Para hacer esa doble banda, para hacerles ayuda a Fer Medrano, porque por el otro lado ya la hacía Cardero, ¿vale? Estuvimos muy bien, sin duda, sobre todo muy sólidos en defensa. Sí que es verdad que no supimos controlar en un cierto momento del partido las emociones. Nos resultó muy difícil. De hecho, el Granada con uno menos nos puso en aprietos, ¿vale? Por no decir que si no llega a marcar Gonzalo Petit, hubiéramos acabado pidiendo la hora para rascar un punto. Quiero decir que sí que estuvimos muy sólidos en defensa, pero que quizá en los momentos, por poneros del minuto 60-70 al final del partido, todo estuvo muy descontrolado, muy desorganizado, no supimos mantener la calma, ¿vale? Que eso es un aspecto importante a mejorar del equipo, pero sí que es verdad que supimos sufrir. Y saber sufrir con jugadores tan jóvenes es muy difícil. Y es algo que habla muy bien de este equipo, ¿vale? También quería destacar la gestión de cambios. En eso sí que es verdad que hemos tenido un ligero incremento,
una ligera mejora con respecto al año pasado, ¿no? Fran Justo se le ve un entrenador un poco más dado a tocar cosas, a mover piezas, ¿vale? Cuando, por ejemplo, el equipo las necesita en un determinado momento del partido donde ya no carbura más, ¿vale? Entonces eso es algo que me gustó de Fran Justo. Sí que es verdad que hubo un cambio en el que para mí se equivocó, que fue si no recuerdo mal, Martín Pascual por Tamarit. ¿Por qué? Porque mete a Juan de central y coloca a Tamarit de carrilero derecho. Sí que es verdad que yo con Tamarit tengo sentimientos encontrados, es decir, sí que es verdad que a mí como carrilero no me parece, porque en momento ofensivo te da muchísimo, pero claro, en el momento defensivo se queda corto, porque no tiene esa tez que podría tener alguien que haya sido lateral puro, como por ejemplo Fermedrano, o alguien que haya sido central, como por ejemplo Juan Gutiérrez, pero en momento ofensivo te da mucho. Entonces, ¿yo qué plantearía? Si se sopesa, que para mí se tiene que sopesar porque como revulsivo le dio muchísimo al equipo el otro día en Los Cármenes. Hombre, yo sopesaría la idea de meterlo en una posición más adelantada. En este 5-3-2/5-4-1 hay dos cosas que puedes hacer. O colocar a Tamarit en un... A ver, ya sé que la idea es jugar con dos puntas, con dos nueves, es decir, o con Carlos Fernández y con Petit, o con Etienne Eto'o y Alberto Marí, o tal. Pero lo que podrías hacer es, pues como has metido a Iker Varela, probar a meter a Tamarit de segundo punta para que luego te haga esa compensación a banda, ¿vale? O dos, meterlo de interior, ¿vale? Tienes a Bauzá y a Cardero, pues meterlo pues por el lado de Cardero. Aunque yo os digo la verdad, yo creo que Tamarit, por muy bien que lo haya hecho, que lo hizo muy bien, nos puede dar mucho más de revulsivo que de titular. Yo creo que los puestos titulares se tienen que quedar para Bauzá y Cardero. Yo es lo que creo, ¿vale? Si Bauzá y Cardero se tienen que quedar, porque la primera impresión ha sido muy buena. A mí Bauzá me gustó mucho y Cardero también, ¿vale? Si para que el medio campo esté equilibrado, Bauzá y Cardero tienen que jugar, yo lo que haría es meter de cambio a Tamarit, pero meterlo o por Bauzá o por Cardero y meterlo en su posición, para meterlo en una posición más avanzada en la que te pueda dar. Yo creo que Tamarit va a ser un revulsivo de lujo durante la temporada. Está llamado a ser un revulsivo de lujo. Como lo era, pues, por ejemplo, Joel Roca. Yo creo que a mi parecer, creo que Toni Tamarit está llamado a ocupar el sitio o a ocupar el rol que ocupaba el año pasado, la temporada pasada, Joel Roca. Es como yo lo veo y yo creo que sería lo mejor para el equipo, a mi modo de ver. Para mí sería lo mejor para el equipo. ¿Vale? En líneas generales, muy buen partido de manera colectiva. Nos faltó ese punto de calma que teníamos que haber tenido ya con el 0-1 y teniendo el Granada 1 menos, pero claro, el Granada, por mucho que ahora esté en una situación, en una mala situación con la directiva y que los resultados no salgan, tiene buen equipo. Es decir, ya ahora vamos a hablar de esto, pero es un equipo que de mediocampo para arriba tiene mimbres y que te hace una jugada con muy poco, ¿vale? También nos pasa por hacer ese cambio. También es verdad que igual Juan ya no daba más
y había que hacerlo porque había que hacerlo. Pero a mi parecer, Toni Tamarit tiene que jugar de interior, en una posición más avanzada, con libertad de movimientos, o de revulsivo para uno de los dos puntas, para cuando el partido se atasque. Un Joel Roca, un revulsivo de calidad, un revulsivo de calidad, ¿vale? Para que me entendáis. Lo dicho, muy buen partido en líneas generales, se han visto cosas que es lo que queríamos comprobar después de un partido como el del Huesca, en el que no se vio absolutamente nada. Muy reconfortante, sinceramente, poder ver que el equipo evoluciona y que el equipo aprende, ¿vale? Pero nos faltó un poco más de pillería, algo que al fin y al cabo es normal porque es un equipo muy joven, ¿vale? Bien, y ahora, como hemos dicho antes, vamos con el Granada. Bueno, pues el Granada, el Granada yo me puedo limitar a decir que es un equipo que de mediocampo para arriba tiene muchas mimbres. Sí que es verdad que le falta acierto, porque yo, si me lo permitís, sí que tengo que decir que a mí Buldini no me parece el 9 que necesita el Granada, no me lo parece. Me parece que el Granada ha rebajado expectativas totalmente, siendo uno de los equipos con más poderío económico, o por lo menos sobre el papel de la Liga Hypermotion, se ha rebajado mucho, ¿vale? La directiva no ha hecho nada buen trabajo, ¿vale? Pero no hay que negar que Suleiman Faye, Jorge Pascual, José Arnaiz, Buldini es tener buenas mimbres. Sí que es verdad que en vez de Buldini deberían haber metido un 9 puro, ¿vale? O por lo menos haber metido a Sergio Rodelas desde el principio, que ya os dije el año pasado que era un jugador que me encantaba, y este año lo confirmo. Yo, para mí, si os soy sincero, en este Granada, tal como está el Granada, Rodelas tiene que ser titularísimo, porque le falta imaginación, no le falta llegada, lo que le falta es imaginación, y lo que le falta también es concretar las llegadas. Es que le falta un 9 fijo, y ya no se puede fichar. Ese es uno de los grandes problemas de Granada. Luego también se nota que de mediocampo para atrás no hay mimbres. Sí que es verdad que el doble pivote Sergio Ruiz Manu Trigueros es muy bueno, lo que pasa es que no concuerda con la manera de jugar de Pacheta. Yo creo que Pacheta con el 4-2-3-1 se equivoca. Se equivoca. Este equipo tiene que jugar en 4-4-2 o directamente pasarse a línea de 3, pues un 3-4-2-1, un 5-3-2, algo de eso. Pero para mí con un 4-2-3-1 no puede jugar porque, primero, Manu Trigueros y Sergio Ruiz técnicamente son muy buenos, pero son muy lentos. Segundo, el Mirandés, sí, el Mirandés tiene un tribote. A la hora de la verdad tiene un tribote. Porque Cardero y Bauzá se bajan a esta posición. Están alrededor de Ismael Barea en defensa. Con lo cual, en ataque, cuando Cardero y Bauzá hacen este movimiento, se salen hacia adelante, te generan una superioridad. Ismael Barea se queda como hombre libre. ¿Vale? Entonces, es un problemón, ¿vale? Pacheta tiene que cambiar su libreto totalmente. No puede jugar con un 4-2-3-1, primero por eso, y segundo, porque el equipo no es capaz de sacar el balón jugado. Y Lucas Zidane tampoco estaba seguro de sacar el balón jugado. Por lo tanto, el equipo iba como a la deriva. No, quiero decir, no sabía hacia dónde tirar conceptualmente, no tenía claro a qué jugaba, y fue algo que lo mató. Sí que es verdad que
este Granada tiene una capacidad para sobreponerse a los obstáculos muy grande. Porque fijaros qué curioso que con 11 jugadores el Granada no era capaz de jugar a nada y en cambio con 10, cuando se quedan con uno menos, son capaces incluso de por momentos someter al Mirandés. ¿Vale? Entonces, pues, no sé, un Granada muy raro. Vimos un Granada muy raro. Sin rumbo, incapaz de sacar el balón jugado, muy dubitativo en todo, incluso en momento defensivo, muy flojete en defensa, de mediocampo para atrás el Granada no tiene nada, convincente de mediocampo para adelante, pero sin tener un 9 referencia que finalice las llegadas. No le auguro un buen futuro al Granada y no porque haya empezado tan mal, sino porque es un equipo muy exiguo. Tiene una plantilla, se le ha quedado una plantilla súper exigua, ¿vale? Y dicho esto, analizado ya el Granada, analizado ya el Mirandés, vamos con el post. Bueno, o sea, con la previa, perdón, del partido que tendremos el viernes a las 7:30 de la tarde en el Carlos Belmonte. Partido muy duro, visita al dentista, por así decirlo, un campo el Belmonte que no es nada fácil, además un Albacete que ha aprendido mucho respecto al año pasado, cuyo entrenador, por cierto, que no va a poder estar en el banquillo, porque el otro día fue expulsado por protestas, ¿vale? Bueno, cuyo entrenador Alberto González ha aprendido mucho. Ya no es un equipo con falta de propuestas, sino que es un equipo con mucha propuesta. Es un equipo que juega a un ritmo frenético, ¿vale? Pero es un equipo que va a buscar castigarnos a la contra. Es decir, es un equipo que nos va a dar la posesión y va a esperar a que nos equivoquemos. Ahora, cuando nos equivoquemos, nos lo va a hacer pagar muy duramente. El Albacete es como el Huesca, pero con más propuesta. Es decir, con las líneas más adelantadas. 4-2-3-1 básico también. Y lo que puede hacer el Mirandés es básicamente plantear el partido tal y como lo planteó en Granada. 5-3-2, 5-4-1, no sacar el balón jugado, mover el balón con relativa rapidez y sobre todo ser muy preciso y muy duro al contragolpe. Es un equipo que en ataque juega muy rápido, pero al que si le jugamos rápido, estando ellos en momento defensivo, es decir, si nosotros atacamos rápido, lo vamos a desarmar. Pero la clave es plantear el partido exactamente igual que contra Granada. Porque si lo planteamos igual, les vamos a encontrar las superioridades por el medio. Porque el Albacete es un equipo que juega 4-2-3-1 puro y no compensa. De hecho, ha encajado también muchos goles por no compensar. Así que os lo digo, si planteamos el partido como contra Granada, tenemos serias opciones de volver a ganar. De volver a hacer un +3. Y bueno, pues hecho ya el post del partido contra Granada y la previa de ese partido en el Carlos Belmonte del viernes contra el Albacete, vamos a hacer un pequeño análisis del mercado. Por cierto, aprovechando ahora que se ha acabado el mercado, me gustaría de verdad, los 2 años anteriores que ha estado Merino, incluso los años de Chema Aragón se ha hecho, me gustaría, además este año como hemos tenido esas circunstancias atípicas de no poder presentar jugadores, no haber podido presentar tampoco al entrenador, me gustaría, por favor, lo imploro de verdad, que Alfredo Merino, el director deportivo, vuelva a hacer esa rueda de prensa post mercado de verano, analizando un poco cómo ha sido el mercado de verano, cómo se ha hecho el equipo, ¿vale? Que diera una rueda de prensa
parecida a la del año anterior, porque es que cada vez la política comunicativa, no solo del Mirandés, o sea, la política comunicativa de los clubes cada vez está yendo a peor. ¿Vale? Cada vez está yendo a peor. Entonces, por favor, lo pido, comunicaros con los aficionados. Comunicaros con nosotros. A mí me gustaría ver una rueda de prensa. A mí personalmente me gustaría ver una rueda de prensa postmercado. ¿Vale? Pero bueno, sin más. Esta es la plantilla, esta que estáis viendo en pantalla es la plantilla final del Club Deportivo Mirandés. Es la plantilla que por lo menos hasta Navidad vamos a tener. Luego veremos cómo varía la cosa. Plantilla muy amplia, 24 jugadores en plantilla, 4 delanteros centro, 3 extremos izquierdos, 2 extremos derechos, 2 mediocampistas ofensivos, 2 pivotes, 5 centrales, 2 laterales derechos y 2 izquierdos. Se queda a primera vista, un muy buen equipo, un equipo muy convincente. Espero no tener que arrepentirme posteriormente de lo que estoy diciendo. Pero en principio se queda una plantilla, para mí, más que interesante. Está muy bien lo de tener 4 delanteros. Yo he leído algún que otro comentario en redes sociales comentando un poco este tema, ¿no? Preguntándose la gente por qué el Mirandés tiene tantos delanteros, por qué 4 delanteros. La cosa es sencilla. Tenemos a Gonzalo Petit y a Etienne Eto'o, que son 2 jugadores a los que normalmente les llama su selección. A Etienne Eto'o le llama Camerún sub-23 y a Gonzalo Petit la selección uruguaya sub-21. Y Carlos Fernández y Alberto Marí tienen un historial de lesiones amplio. Es decir, que si, por ejemplo, Carlos Fernández y Marí se te lesionan, tienes en la recámara a Petit y a Eto'o. Y si Petit y Eto'o se van con su selección, tienes en la recámara a Carlos Fernández y a Alberto Marí. Este año es muy necesario tener una plantilla profunda, sobre todo porque tenemos mucha gente susceptible de ser internacional con su selección. Thiago Helguera, Ismael Barea, Igor Nikic, Petit, Etienne Eto'o, Salim El Jebari incluso, ¿vale? Entonces este año es importante que entre jugadores que hemos traído con un historial de lesiones amplio y jugadores que se van a ir con su selección internacional, equilibrar, ¿no? Plantilla de mucha calidad técnica, sobre todo veo una plantilla capaz, también porque la idea también de Fran Justo, aunque yo tengo la sensación de que no va a fructiferar, pero la idea de Fran Justo al final es mover el balón, sacar el balón jugado, y al final para eso hay que tener mucha calidad, sobre todo en la Hypermotion, ¿vale? Entonces, veo una plantilla muy amplia, veo una plantilla muy comprometida, sobre todo de mucha calidad. Me gusta lo que veo, me gusta bastante lo que veo en plantilla. Ahora, para mí hay 2 posiciones que se me quedan un poquitín cojas. La primera son los centrales. Si tu idea es jugar con 3 centrales, tienes que tener 6 en plantilla, 3 titulares y 3 suplentes, aunque con 5 centrales yo creo que nos podemos apañar bien. Pero yo por si acaso hubiera traído otro central más. Y segundo, el lateral derecho. Sí que es verdad que tienes a Juan Gutiérrez y a Novoa, que son 2 laterales derechos más o menos puros, ¿no? Que ya han jugado ahí, que tal. Pero luego tienes a Toni Tamarit, que como ya os he dicho, para mí de carrilero no da más. Porque un carrilero necesita, sí que es verdad que es muy importante en un sistema en el que juegas sin extremos, que los carrileros en momento ofensivo sean muy incisivos y muy buenos,
Pero claro, también necesitas un momento defensivo intenso, que es algo que Tamarit no te va a dar. Entonces, para mí, el carril derecho defensivo también se queda corto, pero yo creo que es una plantilla que, aun así de que esas dos posiciones se queden un poco cojas, se puede apañar. Es decir, es una plantilla que yo creo que con lo que tiene le va a dar. ¿Vale? Muy buena plantilla, esta plantilla puede hacer cosas muy interesantes este año. No podemos caer en el error, sobre todo, de comparar con la del año pasado, ¿vale? Eso va a ser clave en este año, no meter demasiada presión comparando con lo que tuvimos. Tenemos una muy buena plantilla. Tenemos que ver si, por ejemplo, en el caso de To o en este tipo, o en el caso de Tamarit, si el salto de categoría no le supone demasiado. Sé que es verdad que, por ejemplo, Eto'o viene de meter 30 goles en una temporada en tercera red, pero hay que mirar que el salto de categoría no sea demasiado cuantitativo, ¿vale? Y en otros casos, pues hay que ver básicamente la adaptación, no solo a la categoría, sino a la adaptación en sí del equipo, cómo se acopla a la plantilla, ¿vale? Pero yo creo que se nos ha quedado una plantilla amplia y apañada, sobre todo amplia, que es lo que hace falta para aguantar 42 jornadas, y es algo de lo que el año pasado aquejamos bastante, de no tener una plantilla amplia, ¿vale? Y bueno, pues con este pequeño análisis de lo que ha sido el mercado de verano, de lo que ha supuesto el mercado de verano, os dejamos. Por cierto, os tenemos que dar una noticia, y es que la pizarra del estratega se va a pasar a Babel Video, la plataforma tecnológica de vídeo más potente de este país. Os iremos informando de cuándo nos cambiamos y los enlaces para que nos podáis seguir viendo en Babel Video. Os quería dar las gracias por todo. Esto sin vosotros no es posible, esto es vuestro. Gracias por el apoyo. Recordad que la cruceta por motivos técnicos se pasa a mañana a las 8 de la tarde, ¿vale? No os olvidéis, mañana a las 8 de la tarde en X tenéis una cita con la cruceta, con nuestro Space. Gracias a todos. Adiós, adiós. Hasta la próxima.